Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Hola, bienvenidos al último episodio de Lana y Podcast, el podcast que convierte tu mente, tu dinero y tu carrera en riqueza. Yo soy Sonia Sánchez Square y este va a ser el último episodio. Bienvenidos. Oigan, pues sí, todo llega a su fin y este es el último episodio de Lana y Podcast. Me tardé mucho, el episodio más reciente, que es el 250 con mi querido Borja Girón, fue a mediados de 2022 y pues todos estos meses no publiqué, porque en el fondo les voy a decir, la verdad, en el fondo yo esperaba continuar con el podcast. O sea, no esperaba continuar con el podcast. No sabía si cerrarlo o no, porque había una parte de mí que decía, igual sigo, igual continúo, porque me siguen encantando las finanzas personales, porque amo Lana y Podcast y todo lo que me dio en estos ya 15 años. Pero al final, hoy estamos a principios de 2023 y he decidido cerrarlo. He decidido cerrarlo porque necesito soltar. Les voy a contar, creo que muchas personas que escuchan este podcast no tienen idea de lo que ha pasado con mi marca personal y conmigo. Si no has estado pendiente de principalmente Instagram, que es donde conté casi todo, pues no sabes. Entonces, pues toca contarlo aquí en Lana y Podcast. Y básicamente lo que sucedió es que a principios de 2022 entré a un super mastermind, un mastermind de muy alto nivel para hacer mi cambio de marca, ¿no? Estaba un poquito cansada de nada más hablar de finanzas personales. Las finanzas personales es algo que me fascina y yo creo que voy a seguir hablando de ello toda mi vida. Pero estaba encasillada nada más en finanzas personales, por un lado, ¿no? Eso fue un tema que de pronto ya quería yo hablar de otras cosas, y aunque sí lo hacía, ¿se acuerdan que aquí mismo en Lana y Podcast tenemos el paréntesis para hablar de otros temas y todo? Quería como expandir mi marca personal. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad de las cosas que también estaba muy cansada, tenía un burnout de las redes sociales y el marketing. Tengo que confesar y tengo que decirles que el estar constantemente publicando, en un mundo en el que cada vez hay más ruido, les soy honesta, eso es algo que me cansó mucho. Cuando yo empecé este podcast en 2009, obviamente no había la mitad de las redes sociales que hay ahorita. Las redes que había desde 2009 no tenían ni una cuarta parte de la influencia que tienen ahorita. Y obviamente el tráfico, y etcétera. Y después de la pandemia, en 2020, hubo un boom de podcast también. Entonces, empezó a haber tanto ruido. No es que me moleste, la gente lo dice, es que la competencia, no, la competencia, créanme que no. Yo soy la persona menos competitiva, no me importa lo más mínimo. Lo que me empezó a agotar fue la cantidad de ruido alrededor. Y entonces que cada creador de contenido tenemos que hacer más y gritar más, ¿no? Como que hacer circo, maroma y teatro para lograr un poquito de atención en un mundo cada vez con más ruido. Eso fue, la verdad, lo que me empezó a desgastar muchísimo. Eso aunado que también el sector de finanzas personales también se empezó a llenar mucho. O sea, ya ahorita hay muchísimas cuentas de finanzas personales, algunas muy buenas, otras más o menos, otras la verdad que están para el perro, pero todas aportando algo y son un montón. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es que yo quiera ser la única o no es que no quiera que haya competencia, es que el ruido se hizo tan grande que me empezó a desgastar toda la parte de creación de contenido. Yo llegué a hacer este podcast y empecé blogilana.com porque me encantó hacer contenido. O sea, lo que es escribir post, hablar en el podcast, incluso hacer post en Twitter. Yo siempre lo he dicho, tuve un tórrido romance con Twitter durante varios años, que empezó justamente a desgastarse esa relación amorosa por ahí del 2015, que fue justamente también cuando yo empecé a ser más marketera, cuando empecé a estudiar a fondo marketing, hice varios diplomados y
Y vaya, empecé a transformar mi negocio a partir de que empecé ahora sí que a meterle más marketing. Pero también la creación de contenido cambió. El propósito de la creación de contenido cambió. Y ahora mucho el objetivo era vender. Y si bien me encanta vender, la verdad creo que vender es algo también súper interesante, de pronto se volvió como lo único, ¿no? O sea, cuando transformé mi negocio de creación de contenido a enseñanza y empecé a poner atención a los números y a las estadísticas, yo siempre fui una persona que me valía gorro. La gente me pregunta, oye, tu podcast, ¿cuántos escuchas? No tengo idea, güey. O sea, la verdad es que siempre fui muy, pues no sé ni qué adjetivo ponerme en ese sentido, pero me valía gorro. O sea, neto, de verdad no soy una persona de, yo acá, mira, no. Vaya, ya el podcast ya estábamos en 2000, ya había sacado yo mi libro, 2013, 2014, y yo no sabía cuántos eran mis descargas. O sea, ni si estaban, me acuerdo mucho, Luis Ramos, súper amigazo de Libros para Emprendedores, empezamos él y yo a ser amigos, y entonces él era el que me decía, oye, ya estamos ahí, tú y yo, cara a cara, en los 10 mejores podcasts de negocios de Apple, y si no es por Luis, yo no me enteraba, o sea, yo ni me metía a Apple, ¿me entienden? O sea, y pasar de eso al marketing, y el marketing mucho son las métricas, y estar viendo, ¿cuál es el alcance? Y entonces ahora, ¿cómo voy a hacer para que este podcast sea más escuchado? Y como que por un lado al principio lo disfruté mucho porque era una cosa nueva. O sea, la verdad, el marketing puede ser fascinante. Y el empezar a medir cosas y el decir, mira, si haces este cambio en tu copy, ¿no? En tu texto, entonces esto sucede. Entonces tienes más engagement, tienes más interacciones y tienes... Por un lado, al principio fue fascinante, la verdad me encantó, pero de repente me vi envuelta en todo lo que platicaba yo de uno de los últimos masterclasses que di, que fue el burnout de las 6 cifras. Al final, el burnout de las 6 cifras me dio a mí, por eso di ese masterclass. O sea, me quemé tratando de llegar, no a las 6 cifras, pero sí llegar a como un estándar que se hizo en la industria de los negocios online. Ni siquiera de los cursos, de los negocios online en general, incluyendo e-commerce, incluyendo otras cosas. Eso me quemó. La verdad, amigos, me quemó. No lo vi venir. Obviamente, el año pasado empecé a hablar mucho de burnout justamente por esto. Pero desafortunadamente ya era muy tarde. O sea, sí salí de un burnout, pero no salí del todo. Y entonces, el trabajo que hicimos en este mastermind, que se llama Remarkable, muy, muy bueno, terminó por darme, la verdad, creo, el tiro de gracia. No porque el mastermind estuvo increíble y aprendí muchísimo y lo volveré a hacer, pero desafortunadamente fue el timing otra vez, fue un mal timing. Yo ya cuando llegué a Remarkable, a principios de 2022, ya llegué cansada. Ya llegué muy cansada, pero yo no me había dado cuenta. Y justamente a la hora imagínense, a la hora de rehacer esta marca personal, pues todo el trabajo que significó rehacer todo, o sea, desde el logotipo es lo que más se ve, pero es más, el logotipo no lo hice ni siquiera yo, pero es todo lo que implica a quién te diriges, el mensaje, qué quieres hacer ahora, o sea, fotografías, fue un trabajo brutal, que también estuvo increíble, pero yo ya llegué a hacer ese trabajo ya cansada, muy cansada. Pero no me había dado cuenta. Es muy curioso y yo de verdad, si hay algo que me encantaría que la gente que me escucha, ya sea que seas emprendedor o no, aunque tú estés en un trabajo tradicional de 9 a 6, la lección que quiero a lo mejor compartir en este último episodio es pónganse más atención, escúchense más, porque yo no me escuché lo suficiente. Quiero yo pensar, ¿no? Que esa fue la razón por la que yo ya llegué cansada a un mastermind en el que o debe haber tomado antes, o ya no debe haber tomado, porque ya no tenía yo el ancho de banda para explicar. Entonces, bueno, ya estoy aquí confesando todas mis historias. La verdad es que
hoy en la mañana me levanté y dije, tengo que decir esto, o sea, ya tengo que explicarle a todos mis podescuchas, no sé, a lo mejor nada más me quedan 3 después de haberme ausentado medio año, pero tengo que dejar esto pues grabado y en mi huella digital, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó conmigo, con mi marca, con Blogilana, con Sonia Sánchez Square y bueno, obviamente con Lana Podcast, ¿no? Entonces, básicamente esa es la historia, resumiéndola ya en 10 minutos, esa fue la historia. En octubre, de plano sí tuve que decirle a la gente del Mastermind, ¿saben qué, chicas? Ya no puedo más, o sea, ya, no, o sea, no doy. El último programa que hicimos fue hermoso, que se llamó Radical Wellness, estuvo muy, muy padre, pero yo ya no podía volver a hacer todo lo que se requiere para anunciar y hacer que un programa de medio ticket, que se llama, ¿no? Tuviera alumnos. Ya me quedé completamente sin gasolina. Me encanta hacer programas, me encanta enseñar, me encanta hacer podcast y me encanta los 1 a 1. Pero ya no tengo, por lo menos ahorita, no tengo la energía para hacer todo el marketing y toda la promoción que tienes que hacer para que lleguen esos alumnos a tu 1 a 1, que haya más escuchas en tu podcast, que más gente se inscriba a tu programa. ¿Ok? Eso fue lo que a mí me agotó. Y es triste porque no puede haber negocio si no hay promoción, no hay negocio si no hay ventas, no hay negocio si no hay redes sociales hoy en día. Esa es la realidad. Entonces, pues dije, no puedo tener un negocio a medias. Entonces, eso fue lo que me obligó a cerrar el negocio. Y esa es la historia. En 12 minutos reducida. Dejé el podcast porque les digo, como les comenté al principio, decía, ay no, pero es que el podcast yo sí quiero seguir, me encanta el podcast. Pero entonces, ¿qué creen? Cierro un ciclo y abro otro. Para la gente que no se ha enterado, tengo un nuevo podcast que se llama Envejeciendo sin Estilo. Y pueden saber todo. Y en todas las plataformas de podcast ya está. Ya tengo 4 episodios. Y también tengo el sitio web que es envejeciendosinestilo.com. Y ahí pueden enterarse de qué se trata. Este sí es un podcast que, de hecho, le digo yo muy abiertamente, es un podcast sin marketing. Así como empezó Lana Podcast. Lana Podcast empezó y continuó y fue lo que fue gracias a ustedes nada más, porque yo no hice prácticamente nada de marketing para el podcast y lo mismo quiero para Envejeciendo sin Estilo. Claro, ahora va a ser más difícil en un mundo tan lleno de ruido y tan lleno de podcast y de contenido y ahora TikTok y redes sociales. Es como un mercado. Hagan de cuenta que ahorita el mundo de internet se me hace así como un supermercado lleno de gente gritando por todos lados. Y hay unos productos extraordinarios y otros no tanto y otros de nicho y hay como para todos, pero es tanto el ruido que de plano yo digo, no, a ver, espérame, yo ya me ataranté, ya no oigo a nadie y me cansé de gritar. Aunque no gritaba yo muy fuerte, pero me cansé de, hey, aquí estoy. Entonces, Envejeciendo sin Estilo es lo que yo llamo un podcast sin música. Digo sin música, bueno, no tiene música, pero no, un podcast sin marketing. Y estoy volviendo a hacer lo que empecé a hacer con Lana Podcast y con Blogilana. Es compartir mi experiencia y ayudar a quien pueda ayudar con mi experiencia, mi mensaje y mis lecciones. Así empecé Lana Podcast y así empecé Blogilana. Y así estoy empezando Envejeciendo sin Estilo. Básicamente se trata de mi experiencia como una mujer de generación X, pues haciendo lo que tan mal está visto en esta sociedad occidental que es envejecer, ¿no? O sea, envejecer es un insulto, envejecer es así como, ¡qué horror! Todo es antiedad, antienvejecimiento, etcétera. Entonces, y la verdad que es un proceso, cumplir años es un proceso difícil, sobre todo después de los 45. Entonces, lo que quiero con Envejeciendo con Estilo es hablar del tema, divertirnos, es muy en el mismo tono que Lana Podcast. Entonces, bueno, si quieres seguir escuchando mi voz, te invito con muchísimo cariño a Envejeciendo sin Estilo. Pero sí consideré importante cerrar el ciclo aquí en Lana Podcast. Ya no puedo dejarlo abierto porque
¿Saben que los ciclos abiertos como que causan ruido? Hablando de ruido, te dejan, dan espacio al caos. Esa es mi experiencia. No sé si hay un dato duro científico que respalda esto que estoy diciendo, pero en mi experiencia, cuando dejo ciclos abiertos, como que las cosas no, aunque no tengan nada que ver con mi vida, dejar ciclos abiertos no me encanta. Entonces, y además creo que Lana y Podcast se merecía este cierre de ciclo. Y quién sabe, a lo mejor hago otro podcast de finanzas personales más adelante, no lo sé. Definitivamente voy a hablar de finanzas en Envejeciendo sin Estilo, porque las finanzas, como ustedes saben, están relacionadas con todo. Y a lo mejor hago otros podcasts de otras cosas. Pero Lana y Podcast en particular se merecía un cierre. Entonces, quiero agradecerle de verdad, principalmente a Dixo.com y a mi queridísimo David Ochoa, que sin él, de verdad, este podcast no hubiera existido. Él fue el que me invitó, él fue el que me dijo, vamos a hacer un podcast, y lo hicimos en los estudios de Dixo. Y los primeros podcasts fueron grabados allá, fueron con él. Después a mi queridísimo Chocobuda, que también en un tiempo me estuvo ayudando a postproducir los podcasts. Y obviamente a toda la gente que estuvo aquí como invitada, a todos mis invitados, que no, fíjense, este podcast no era de invitados, pero a lo largo de estos 15 años, pues sí tuve bastantes invitados. A todos les agradezco muchísimo el espacio, su tiempo, obviamente su conocimiento. Y más que nada, a todas y cada una de las personas que escuchaban este podcast, ya sea que lo hayan escuchado solamente una vez un capítulo o que hayan estado conmigo desde el podcast número 1 hasta este podcast número 251. De verdad, de corazón, no saben cómo se los agradezco. Ustedes son los que hacen los podcasts. Ustedes son los que hacen los podcasts, los que hacen los shows de YouTube, los canales de TikTok, los hacen ustedes. Esa es la verdad. O sea, nosotros creamos el contenido, pero quienes nos sostienen, quienes nos dan, digamos, la relevancia, es la gente que nos escucha, la gente con la que llegamos a conectar. Y yo siempre, por siempre, estaré agradecida con todos y cada uno de las personas que han escuchado este podcast. Lo vuelvo a repetir, desde el que escuchó una vez un episodio porque la tía, el primo se lo recomendó, hasta el que lo escuchó y no le gustó y me dejó una mala review, una mala reseña, hasta la persona más fan que ha estado aquí desde el episodio número 1. Entonces, muchísimas gracias. ¿Qué sigue para mí? Pues la verdad, ahorita, hoy en día no lo sé. Lo que sí sé es que voy a seguir en 100 mandalas. Instagram.com/100 mandalas, que es ahorita lo que me estoy enfocando mi energía en dibujar, en hacer arte. Afortunadamente, gracias a mis finanzas personales y gracias obviamente a mi esposo, pues me puedo dar el lujo de tomarme un sabático. Probablemente me tome todo el año. Es muy probable que me tome todo el año sin generar dinero. Es decir, todavía tengo cosas y tengo libros y tengo regalías y de repente por ejemplo, tenía el compromiso de hacer una conferencia ahora en Valladolid y voy a dar esta conferencia y demás. O sea, todavía sigue habiendo ingresos y sigue habiendo cosas, pero vaya, puedo darme el lujo de cerrar la ventana del negocio y no generar nuevo ingreso al nivel que estaba yo generando, gracias a el apoyo de mi esposo y el buen manejo de mis finanzas personales, y por eso me siento muy privilegiada. Entonces, bueno, si tú me preguntas, bueno, Sonia, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues ahorita voy a dedicarme a Envejeciendo sin Estilo, que es un hobby. O sea, no, ahorita no es una cosa que diga yo, lo voy a monetizar y me quiero hacer súper famosa. O sea, no. Si se hace famoso, qué padre. Pero no es esa la intención. Simplemente la intención es empezar a hacer contenido como lo hice hace 15 años. Hacer contenido por gusto. Y lo mismo es 100 mandalas. O sea, comparto en TikTok y en Instagram lo que hago con mi arte. De hecho, estoy haciendo lives una vez a la semana, compartiendo un poco del proceso de cómo diseñar un mandala y demás, en un afán de compartir, de acompañarnos y de a lo mejor a quien pueda ayudar con mi experiencia, padrísimo, ¿no? Es como regresar un poco a esa
a esas bases en mi experiencia de la creación de contenido y dejar pues un tiempo la Sonia marketera, ¿no? Que pues sí, finalmente después de tantos años de marketera, desde 2015 puedo decir que soy marketera y ya, necesito dejar descansar a la Sonia marketera un rato. Y el marketing no se va a ir y seguramente voy a volver a poner otro negocio y soy dos cosas, emprendedora y marketera. Esas cosas no se van a ir. Ahí están y ahí me van a volver a ver en algún momento. Pero por ahora, pues estoy de sabático y por ahora es momento de cerrar el ciclo del Lana Podcast. Es momento de agradecerles y también es momento de soltar. No siempre es fácil. Y yo creo que de hecho uno de los episodios que voy a grabar de Envejeciendo sin Estilo va a hablar de eso, un poco de cuando invertimos tanto dinero, esfuerzo y tiempo en un negocio, en un proyecto, en una relación. Y de repente nos damos cuenta y dices, esto ya no está funcionando, o esto ya no me está haciendo feliz, o esto ya no es lo que estoy queriendo en mi vida. Hace falta, es verdad que hace falta mucho valor para dejarlo ir, para decir, bueno, ya, son 251 episodios, son cientos y cientos de artículos en Blog y Lana, son más de 16 cursos y programas, no, ¿cuántos más? No sé, tengo por lo menos como 20 cursos y programas, 3 libros publicados con Editorial Planeta, es dejar ir todo eso. Y la verdad es que sí, requirió mucho valor. Les voy a ser sincera, yo creo que los últimos 2 años, ¿no? Pues no lo quería dejar por eso. Y una parte por la que no me daba cuenta que ya estaba muy cansada era por eso. Decir, oye, llevas tantos años y todo este esfuerzo y toda la inversión, ¿no? Inversión que hice en tiempo, en aprender, en cursos, en mentorías. Yo sí de verdad pagué muchísimo dinero. Yo soy adicta a los cursos, por eso me encanta dar cursos. Yo pagué muchísimo dinero por cursos, desde cursos de autoestudio con Vilma Núñez, que los recomiendo muchísimo, mentorías personalizadas, cursos de mediano ticket, vaya, ¿qué les puedo decir? Ni les voy a hacer la lista de toda la gente a la que he contratado porque se va a asustar mi cartera y va a decir, ¡ugh! Pero bueno, el punto es que uno invierte dinero, uno invierte tiempo y además lo que construí, una de las cosas que más me costó trabajo soltar, se van a reír, son la comunidad. Tengo una comunidad de más de 100 y tantos mil personas. No más, yo creo que con TikTok ya éramos más de 200,000 personas. En Instagram, en la lista de correos, en TikTok, en aquí los podescuchas, etcétera, a los que les tengo que decir adiós. Y eso ha sido bien difícil. Si me preguntan, sí ha sido muy difícil. Nadie me ha preguntado, pero... Bueno, no, sí me han preguntado gente cercana, pero no gente de mi comunidad. Pero yo ya les estoy diciendo sin que me pregunten. Sí fue muy difícil, pero a veces es necesario. De verdad se los digo de todo corazón. Si es algo que dices, ya, esto ya no está funcionando, ya no me está haciendo feliz, ya no aguanto este ruido, ya no estoy haciendo el contenido con el mismo corazón con el que lo hacía, que eso también para mí fue un factor muy importante. No tanto me pasó con los podcasts, pero sí con todas las piezas de contenido que hacía para las redes sociales. Ya era una cosa mecánica, ya era una cosa de estar alimentando al algoritmo, ¿no? Al monstruo del algoritmo, que el algoritmo quiere un post, 2 reels al día y un post y un carrusel, y tienes que hacer 3 TikToks y tienes que estar contestando los mensajes en Facebook y tienes que estar haciendo publicidad y es un no parar, hasta que dices, güey, espérame, ¿no? Obviamente intenté, tuve personas que me ayudaron, tuve equipo, pero pues no, al final el corazón ya no estaba ahí, mi corazón ya no estaba ahí. Entonces, pues esa es la historia, mis queridísimos amigos, esa fue la historia. Aquí está el reporte. Muchísimas gracias, vuelvo otra vez. Ya con esta me despido. Si tienen alguna pregunta, de verdad, con toda confianza, pregúntenme en Instagram. Voy a subir este podcast a blogilana.com, que también tengo años de no subir nada de contenido a Blogilana, pero literalmente años. Creo que a blogilana.com no he subido contenido desde
pues posiblemente desde el último episodio del podcast. Entonces me pueden dejar comentario ahí, me pueden dejar comentarios en las redes sociales. Y con muchísimo gusto les responderé cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Y como dicen, good night, thank you, good night. Y el último, por favor, que apaguen Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa.